Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Antes de nada deciros que en estas ecuaciones del capítulo anterior me equivoqué en un índice. Fijaos, cuando estamos en el minuto 1:14:28, que voy viendo cuáles son los símbolos de Christoffel, 1 partido de x, esto se tacha, fijaos que aquí pone parcial 0, xi 1, o gusanito 1, pues fijaos que yo aquí pongo gusanito 0. Empecé a copiar esto, no sé por qué razón me despisté y copié esto de aquí. Y por lo tanto, al final llegamos a estas ecuaciones en donde aquí en este 0 debería haber habido un 1. Y por lo tanto, por eso solo fui capaz de encontrar un Killing temporal. Muy bien, pues nada, cambiamos el gusanito 0 por el gusanito 1 y si alguno de vosotros ha estado sufriendo unos cuantos minutos porque no le acaba de cuadrar, lo siento muchísimo, corregido el error. Por lo tanto ya podemos quitar esto y nada, vamos a seguir con el capítulo y deciros que este capítulo básicamente va a ser un monográfico sobre vectores de Killing, porque los vectores de Killing son de muchísima importancia, como ya he dicho alguna vez, pero además de estudiarlos y ver las simetrías y las leyes de conservación y tal, vamos también a hacer una versión toy model de qué significan los vectores de Killing. Y creo que es bastante conveniente porque en el capítulo anterior encontramos los vectores, concretamente el vector de Killing temporal E0, pero lo hicimos a partir por inspección, digamos, de la métrica, de la matriz. Vimos que todos los elementos de la matriz no contenían el tiempo y por lo tanto dijimos, pues debe haber un Killing temporal. Esto es cierto, hay un Killing temporal, pero podría haber otros Killings o otras simetrías que no sean tan evidentes y que pudieran contener también una X, ¿no? Por ahí. Es decir, a pesar de que la métrica dependía de la X, de esta X de aquí, de la posición espacial, ¿no? Esto es importantísimo que lo aclare porque podría haber un error o una confusión con las palabras que yo dije en el capítulo final, el capítulo anterior, en la parte final quería decir. Por tanto, vamos a hacer un monográfico para que quede todo claro y cristalino, no solo técnicamente o matemáticamente, sino conceptual. Va a ser un capítulo bastante a guardar en favoritos, ya os lo digo porque es importantísimo. Y diréis, bueno, vale, pero aquí resulta que todo es importantísimo, ¿no? Bueno, sí, todo es importante porque estoy haciendo un resumen de lo más importante, por tanto, en fin, qué deciros, ¿no? Pero ojo, lo que vamos a hacer ahora, en este capítulo 24, es sentar las bases para construir o para entender todos los espacios-tiempo que podamos construir o que nos den. Hablaremos de qué significa un espacio-tiempo estático, de qué significa un espacio-tiempo máximamente simétrico o con simetría esférica. Vamos a hablar también de la energía, del momento angular, de dónde aparece y qué tienen que ver los vectores de Killing, es decir, conceptos sumamente importantes se avecinan en los próximos minutos. Así que no se vayan todavía y quédense con nosotros, ¿no? Como dirían los presentadores de la televisión. Como he dicho, empezamos y todo empezó con esta pregunta que me hizo Adalberto hace 2 días, en el que me decía, gracias por este vídeo, ha sido muy ilustrativo, tengo una duda, he leído por aquí que el número de vectores de Killing linealmente independientes es n por n más 1 entre 2, por lo tanto en este espacio de 2 dimensiones debería haber 3 vectores de Killing linealmente independientes, ¿no? Entonces, bueno, yo le respondí que el número máximo de vectores de Killing es n por n más 1 entre 2. Por lo tanto, en nuestro caso, como n es igual a 2 de 2 dimensiones, pues tendríamos 3 vectores de Killing como máximo, ¿no? Pero efectivamente podría ser que no hubiera ninguno, o solo uno, o 2, o 3, ¿no? Y claro, yo le dije erróneamente que en el caso de Rindler solo hay uno. Ojo, lo que yo tendría que haber dicho es que en el vídeo encontré que solo había uno, ¿vale? Sin embargo, fijaos, con esta pregunta yo me quedaba con la duda, digo, espera, ¿solo hay uno? Claro, porque a la hora de hacer el vídeo, por cierto, gracias a Adalberto, a la hora de hacer el vídeo, claro, yo cogí mi hoja de papel y empecé a intentar resolver estas ecuaciones y no hubo manera, claro, porque estaba con el error del gusano 0, ¿no? Y ahí quedó. Pero claro, normalmente, si uno se considera, vamos a decir, físico,
pues si hay algo que te produce un cierto ardor de estómago, sabes que algo no va bien. Además, los vectores de Killing de un espacio de Rindler no están calculados en la bibliografía, es decir, no hay, que yo sepa, ningún libro que calcule los vectores de Killing de este espacio. Por lo tanto, no tenía manera de comprobarlo, hasta que se me ocurrió lo que os voy a explicar, y que además es tremendamente ilustrativo de lo potente que es el carácter tensorial de las cantidades matemáticas que estamos trabajando. Os lo voy a argumentar. Imaginemos que tenemos un punto en nuestro espacio-tiempo, por ejemplo de Rindler, y encontramos que, por lo que sea, resolviendo las ecuaciones o por arte divino, encontramos un vector de Killing. Entonces diremos, bueno, como tenemos una base de vectores, en este caso será, voy a volver momentáneamente a menos r cuadrado ca cuadrado de t mayúscula al cuadrado más dr al cuadrado, para distinguir entre las coordenadas de Rindler y poder distinguir fácilmente entre las coordenadas de Rindler y las del espacio-tiempo de Minkowski. Es simplemente un momentito, Minkowski, para que veáis, digamos, la argumentación que voy a hacer. Entonces, claro, en Rindler tenemos la base de vectores ECT mayúscula R. Y aquí teníamos nuestras amigas E0 y E1 de toda la vida. Perfecto. Y además hay una relación entre estos dos conjuntos de vectores. Estos dos señores están definidos a partir de estos, o lo que es lo mismo, estos están definidos a partir de estos. Recordad que era lo que habíamos dicho, la definición de bases coordenadas. Pues bien, en nuestro mundo de Rindler, pues tendremos el señor ECT, el señor ER y el señor ECT. Por lo tanto, el señor Killing pues será una combinación lineal de estos vectores. Bueno, CT si queréis y R. Fantástico. Vamos a imaginar que por lo que sea en este punto pues el vector de Killing es 2 veces este más una vez este, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro, pero ahora imaginad que alguien dice, oye, me encantaría, en vez de expresarlo en esta base, me encantaría expresarlo en la base de Minkowski. ¿Es posible? Claro, nosotros le diremos, por supuesto, porque aquí tenemos esta base, pero podemos poner cualquier otra base. Podemos poner perfectamente, yo qué sé, ahora no sé bien cómo sería el dibujo, en el mundo, digamos, de las moscas aceleradas, pero bueno, imaginad que el E0 va por aquí y el E1 va por aquí, por ejemplo, ¿no? Por cierto, diréis, ¿qué pasa? ¿Que no son ortogonales? Sí, siguen siendo ortogonales, pero bueno, no entro en los detalles de por qué he dibujado los vectores estos así. En todo caso, ya si hay tiempo lo digo después. Pero da igual ahora para la argumentación que estoy dando, la cuestión es que en cada punto hay todas las bases que me da la gana. Cada una de esas bases está asociada al sistema de referencia con el que estemos trabajando. Pues bien, este vector de Killing, este mismo vector de Killing, esta flechita, también es pues una combinación del E0 de toda la vida y el E1 de toda la vida. Cuando digo E0 y E1 de toda la vida me estoy refiriendo a Minkowski. Que no sé por qué digo el de toda la vida, pero bueno, con el que empezamos es el espacio-tiempo, vamos. Esto será E0, esto será E1. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que por un lado tendremos que el vector de Killing puede ser perfectamente, lo que os he dicho hace un momento, 2 veces el ECT más una vez el ER, pero también podría ser 4 veces el E0 más 2 veces el E1. Y estos números me los estoy inventando, ¿eh? Lo que quiero resaltar es que este mismo vector, esta misma flecha, es completamente independiente de los números con los que está descrito, porque los números pueden ir cambiando en función de la base que pongamos. Pero este objeto
vive al margen de eso y es un ente independiente. Eso es lo que significa ser un tensor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que si yo encuentro los vectores de Killing expresados en una base, siempre puedo pasar el mismo vector a otra base y entonces estos números, estos de aquí, estos expresados en la base de Rindler, son los que van a satisfacer estas ecuaciones. Esto es lo que quiero decir. Por lo tanto, si yo, en vez de resolver estas ecuaciones, resuelvo las ecuaciones de Killing, pero en nuestras coordenadas de Minkowski, una vez los tenga, cuando haga el cambio de base, y por tanto consiga ya estos numeritos, que son estos de aquí, van a ser solución. Y eso es lo que hice. Y ya veréis que vamos a encontrar 3 vectores de Killing. Uno de ellos es el que ya encontramos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, momentáneamente vamos a volver a las coordenadas de Minkowski. Ya veréis que va a ser muy, pero que muy rápido y muy fácil, ¿eh? Espacio-tiempo de Minkowski con nuestra metric, nuestro elemento de línea bien conocido, nuestro tiempo al cuadrado, la x al cuadrado, etcétera, etcétera. Vale, recordad que aquí la conexión es 0, porque los símbolos de Christoffel dependen de derivadas de la métrica, y aquí la métrica es -1 y 1, por tanto van a dar 0 todos. Eso quiere decir que las derivadas parciales son exactamente igual que las derivadas covariantes, porque recordad que las derivadas covariantes tenían las derivadas parciales más símbolos de Christoffel. Si los símbolos de Christoffel no están, pues significa que en estas coordenadas, y solo en estas, esto va a ser verdad. Por lo tanto, las ecuaciones de Killing en este espacio, el de Minkowski, son especialmente fáciles. En vez de derivada covariante alfa gusano beta más beta gusano alfa igual a 0, en nuestro espacio de Minkowski va a ser simplemente la derivada con respecto de alfa del gusanito beta más la derivada con respecto de beta del gusanito alfa igual a 0. Vamos a poner la primera ecuación, que es alfa y beta 0, por lo tanto queda 0 gusanito 0 más 0 gusanito 0, que es 2 veces esta historia, y como está igualado a 0, pues se queda simplemente esta ecuación. Vamos a poner ahora alfa y beta, los dos igual a 1, y entonces por la misma razón pues va a quedar esto. Y luego por último, pues va a quedar cuando alfa sea 0 y beta sea igual a 1, que vamos a tener esta ecuación. Estas son las 3 ecuaciones de Killing, pero que muy fáciles, porque fijaos que ahora de aquí podemos sacar que el gusanito 0, como la derivada con respecto al tiempo es 0, significa que esto como máximo solo va a depender de la x. Y por un razonamiento similar, si la derivada con respecto de x es 0, significa que este gusanito 1 solo puede depender del tiempo. Ojo que cuando yo digo la derivada 0, estoy refiriéndome a la derivada con respecto del tiempo, pero 1 partido c, ¿eh? Recordad que x0 es igual a ct, por tanto hay una c por ahí en medio. O sea que en realidad tendría que poner ct, ¿vale? Pero bueno, espero que ya se entienda. Igualmente cuando haga los cálculos voy a recalcar que hay una c acompañando a t. Y que en realidad estamos derivando con respecto de x0, no con respecto de t, pero bueno, que son proporcionales. O sea, esto, vamos. Muy bien. Entonces, esta es la información que sacamos de estas dos primeras ecuaciones, y ahora simplemente lo que hacemos es sustituir esto en esta ecuación. ¿Y qué obtenemos? Bueno, por aquí tendremos que, ahora lo voy a indicar bien, la derivada con respecto del tiempo 1 partido c, es decir, estoy escribiendo esto, perdón, del gusanito 1, que depende del tiempo, más la derivada con respecto de x del gusanito 0, que solo depende de x. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fijaos
que aquí tenemos una cantidad que solo depende del tiempo y que lo estamos derivando con respecto del tiempo. Esto significa que esto, como mucho, va a depender del tiempo. Aquí, de igual manera, tenemos una cantidad que solo depende de x y la vamos a derivar con respecto de x, o sea que esto, a lo sumo, va a depender de x. Pero claro, si aquí hay alguna cosa que dependa del tiempo y aquí hay una cosa que dependa de la posición y lo sumamos, no puede dar 0 si es que queremos que esta expresión valga para todo tiempo y para toda x. Por ejemplo, si esto diera 2t y esto diera, por ejemplo, no sé, x, por decir algo, entonces al igualarlo a 0 nos saldría que x es igual a menos 2t, y eso querría decir que esta ecuación sería válida solo si la x y la t cumplen esto. No para cualquier tiempo y cualquier posición, sino solo para estos en concreto, lo cual no puede ser válido, porque estas ecuaciones tienen que ser válidas para cualquier tiempo y para cualquier x. Eso nos obliga necesariamente a que este término de aquí sea una constante, no sé cómo llamar a esta constante, por ejemplo, no sé, a, es una constante, y claro, si todo esto da esta constante, para que esto dé 0, esto tiene que ser igual a la misma constante pero cambiada de signo. Entonces, cogemos la ecuación esta de aquí y decimos, venga, la derivada del gusanito 1 con respecto del tiempo va a ser igual a c por a. ¿Vale? La c que está dividiendo la pasado multiplicando. Por lo tanto, no queda más remedio que el gusanito 1 sea a ct más otra constante que le puedo llamar b, por ejemplo. B también es una constante. Perfecto. Por tanto, ya tendríamos la primera solución, ya veis que fácil. Y ahora vamos a esta y decimos, venga, la derivada del gusanito 0 con respecto de x tiene que ser igual a menos a. Por lo tanto, el gusanito 0 tiene que ser igual a menos a por x más otra constante que le voy a llamar d, por ejemplo. Perfecto. Entonces, fijaos, ¿cuántas constantes tenemos aquí? Pues tenemos la a, la d y la b, es decir, tenemos 3 constantes. Bueno, pues eso va a ser el número de Killings que va a haber. Esto es importante. El número de Killings que va a haber, número de Killings, es igual al número de constantes arbitrarias que nos salgan. ¿Por qué? Fijaos, porque esto, fijaos, si ahora yo cojo el vector de Killing este y digo, a ver, un vector de Killing va a ser el gusanito 0 y como el índice está abajo tengo que poner el dual en la base más el gusanito 1, E1. Bueno, pues esto va a ser gusanito 0, ¿dónde está? Aquí. Menos AX más D. Todo esto multiplicado por E0. Más gusanito 1 a CT más B. Perdón, B. E1. ¿Que nos gusta más trabajar con los gusanitos, con los índices para arriba y tal? Pues no pasa nada. Recordamos que 0 es igual a G00E0, porque aquí la métrica es diagonal, por eso no hay más términos, y G00 es 1 partido menos 1, E0, por lo tanto, menos E0. Y luego el E1 es el G1, 1, porque no hay más en el sumatorio, y G11 es 1 partido 1, por lo tanto, E1. Así pues, el gusano Killing va a ser el E0, fijaos que cambia de signo, por tanto será AX menos D, he cambiado de signo, E0, más ACT más B, E1. El signo aquí no cambia,
Todo esto recordad que era, no sé si el capítulo 2 creo que era, o el 1 o el 2, que definí, no, ahora no recuerdo qué capítulo era, pero bueno, era lo de las bases duales. Muy bien, perfecto, entonces todo esto ya está. Pero fijaos que este señor yo lo podría poner como a veces, fijaos, x E0 más ct veces E1 más b veces E1 menos d veces L0. Pero puedo llamar, por ejemplo, a menos d, le puedo llamar f, porque d es una constante, por lo tanto da igual que haya un menos aquí, o sea, la puedo rebautizar con el nombre de f, por ejemplo, porque ese menos aquí no, en este caso no representa nada. Entonces, lo importante es que, fijaos que un vector de Killing en realidad es una combinación lineal de tres vectores de Killing, si queréis llamarlo así. A este vector de Killing, bueno, por ejemplo, a ver, no sé cómo lo podemos llamar. Por ejemplo, a este de aquí podemos llamarle vector de Killing, por ejemplo, 1, no sé, por decir algo. Perdón, a este no, perdón. A este le podemos llamar vector de Killing 1, por ejemplo. ¿Por qué 1? Pues no sé, por llamarle de alguna manera. A este, por ejemplo, el vector de Killing 2, por ejemplo. Y a este, vector de Killing 3. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que esto tiene sentido? Porque como A, B y F son constantes arbitrarias, yo podría elegir el valor que quisiera. Y aun cogiendo el valor que quiera, esto es un vector de Killing, lo acabamos de ver porque resuelven las ecuaciones. Por lo tanto, alguien puede decirme que se puede reinterpretar esto como que hay tres Killings que son linealmente independientes, en el sentido de que E0 es linealmente independiente de E1, y tanto E1 como E0 son linealmente independientes de este. Y esto es simplemente una combinación lineal de vectores linealmente independientes, o sea, una combinación lineal de vectores de Killing. ¿Vale? Esto sería la manera de verlo. Por lo tanto, ya lo tenemos. Ahora solo tenemos que hacer el cambio de base que se hace en un momentito y tendremos resueltas las ecuaciones de los vectores de Killing en Rilder, como veréis enseguida. Lo voy a apuntar aquí. Esto, el título sería Killing Minkowski 1 más 1. ¿Por qué pongo 1 más 1? Porque es una dimensión temporal y una espacial. Como veréis, más adelante haremos el Minkowski 1 más 3, que significaría simplemente menos c al cuadrado de t al cuadrado más de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. ¿Vale? O sea, estas dos coordenadas que las tengo bastante olvidadas, tranquilos que las voy a añadir dentro de no mucho, y entonces habrá una coordenada temporal y tres espaciales, y este 1 más 3 sería esto. Por lo tanto, los Killings de un espacio de Minkowski, espacio-tiempo de Minkowski, 1 más 1, son el primero que me he encontrado, el E0, el otro va a ser E1 y el otro x E0 más CTE1. Perfecto. Lo que haremos ahora es hacer un cambio de base, veremos que cumple las soluciones y luego vamos a volver a Minkowski para deciros qué narices significa que esto. Creo que es bueno que lo haga en Minkowski para que luego podamos ir a otros sitios. Primero entender lo básico para luego saber a qué atendernos en espacio-tiempo más complicados. Vale. Perfecto. Entonces, claro, ¿cómo se definían? Claro, ahora vamos a ir a
A ver, un segundo que estoy buscando un color. Este mismo. Vamos a irnos al espacio-tiempo de Rindler. Y aquí teníamos que el elemento de línea es menos c al cuadrado, r al cuadrado, déjame ponerlo así para que no nos confundamos con x y t. Luego ya volveremos a las coordenadas, a los nombres que habíamos elegido, es solo ahora para que podamos distinguirlo bien. Y claro, aquí tenemos que recordar lo que dije, creo que fue en el capítulo anterior o el otro, ahora no recuerdo, que os dije que, claro, cómo estaban definidos los vectores ECT y el ER. Bueno, si recordáis o la fórmula de Krull o del capítulo anterior, creo que fue, claro, no, o el otro, bueno, en fin, uno de los dos capítulos anteriores, teníamos que ECT era R coseno hiperbólico CT mayúscula E0 más seno hiperbólico CT mayúscula E1 y R es el seno hiperbólico de CT mayúscula E0 más coseno hiperbólico CT E1. ¿Vale? Esto era mirarlo en las fórmulas de Krull, que creo que, no sé si está en las fórmulas de Krull ahora que pienso. Bueno, pero en el capítulo está. Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, simple y llanamente, es despejar E0 y E1 de aquí. Pongo coseno sin poner CT para no escribir tanto. Menos seno hiperbólico R y E1, si se despeja, veréis que da menos 1 partido R seno hiperbólico ECT más coseno hiperbólico ER. Fantástico. Por lo tanto, el primer vector de Killing, que es simplemente E0, pues va a ser este de aquí. 1 partido R coseno hiperbólico CT ECT menos seno hiperbólico de CT R. Fantástico, así de fácil. Muy bien. Siguiente, el vector de Killing 2, que es simplemente L1, por lo tanto, menos 1 partido R seno hiperbólico de CT mayúscula ECT más el coseno hiperbólico de CT mayúscula R. Muy bien, pues ahora solo nos falta el vector de Killing 3, que es igual a, veamos, x por E0. Y E0 es 1 partido R coseno hiperbólico ECT menos seno hiperbólico ER más CT por L1, que es menos 1 partido R seno hiperbólico ECT más coseno hiperbólico ER. Y aunque parezca muy complicado, esto se va a cancelar, se van a cancelar bastantes cosas. Vamos a ver. Seguimos. Vamos a ver, lo que está multiplicando a ECT va a ser x partido R coseno, x partido R coseno, y menos CT partido R seno. Todo esto es lo que va a multiplicar a ECT. Y vamos a ver ahora lo que multiplica a ER, que será menos x seno hiperbólico más CT coseno hiperbólico ER. Y ahora recordemos el cambio de coordenadas. Si os acordáis, habíamos dicho que CT era igual a R seno hiperbólico de CT mayúscula y x era igual a R coseno hiperbólico de CT. Así es como definimos el cambio de sistema de referencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Veamos, x es R coseno, por tanto esto en realidad va a ser menos R coseno seno.
el r coseno es la x y el menos seno hiperbólico es lo que hay aquí, menos seno hiperbólico. Y aquí que tendremos ct, pero ct es r por seno y aquí coseno. Y si os fijáis, esto es lo mismo pero cambio de signo, por tanto se va. O sea, esto se va. Y vamos a ver qué nos da esto de aquí. Tendremos x partido de r. X partido de r es coseno, coseno por coseno es coseno al cuadrado, menos ct partido de r es seno, por seno es seno al cuadrado, y esto es igual a 1, por tanto nos queda ect, que era lo que habíamos encontrado al final del capítulo anterior, que el Killing que encontramos es precisamente el temporal. Lo copio aquí. Y listo. Ahora solo nos queda comprobar que esto es solución, pero para comprobar que es solución tenemos que expresarlo como vector covariante, porque fijaos que los índices están aquí abajo, pero esto se hace en un momentito. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo en un momentito. Veamos. Vale, bueno, este ya habíamos comprobado que era solución, por tanto, fantástico. Vamos a comprobar, por ejemplo, Killing 1. Veamos, Killing 1. Vale, claro, esto que tenemos aquí es la coordenada ct, para entendernos, ¿no? Porque fijaos que como el índice está aquí abajo, pues esto significa que es la componente del gusanito, pero con el índice arriba. Y recordad que para bajarlo se aplicaba pues el ct, ct, ct. Y esto de aquí, como la matriz es diagonal, bueno, ahora no lo tengo aquí apuntada, así está aquí, como la matriz es diagonal, pues simplemente esto era 1 partido lo que vale la métrica aquí, que es menos r al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues que la componente ct mayúscula es igual a menos 1 partido r al cuadrado, perdón, esto es, gusanito ct. Por lo tanto, la que queremos es esta, así que despejando tendremos menos r al cuadrado gusanito ct. Por lo tanto, esta señora habrá que multiplicarla por menos r al cuadrado. Y con esto tendremos el e, pero ahora es el dual, ct. Esto en cuanto a la componente temporal. Pero fijaos que como aquí hay un 1, pues significa que el ER y el ER es exactamente lo mismo, por tanto aquí no tenemos que hacer nada más. Y nos queda el seno hiperbólico E super R. Si simplificamos, como aquí hay R al cuadrado y aquí hay una R, solo habrá una R aquí arriba, o sea, menos R va a quedar. Y por tanto ahora sí que ya podemos decir que esto es el gusanito, bueno, el que habíamos llamado 0. O sea, le he llamado 0 porque era con respecto a la componente temporal, para no llamarle ct, ¿vale? Pero este 0 de aquí es ct en mayúscula. Ahora ya estamos en el espacio-tiempo de Rydler y ahora ya pues tenemos que el 0 se refiere a la componente ct mayúscula y que el 1 se refiere a la r. Y esto de aquí es el gusanito, lo que acabo de decir, gusanito 1. Bueno, vamos a comprobar. Veamos, la primera ecuación nos dice deriva con respecto del tiempo el gusanito 0. Si derivamos esto con respecto del tiempo, con respecto de ct mayúscula, pues nos va a quedar menos r por seno hiperbólico de ct. Porque recordad que no estoy derivando con respecto de t, sino con respecto de ct. Vale, pues esto de aquí debería ser igual, si esto lo pasamos al otro lado, debería ser igual a x gusanito 1. Pero el gusanito 1, ¿qué es? Pues menos seno ct, que es lo que estamos viendo aquí, perdón, r. Bueno, claro, esta x es una r, insisto que es el cambio de nombre que hicimos, que habíamos llamado a esto x y t. Bueno, espero que estéis conmigo que esta x en realidad es una r. Por lo tanto, se cumple perfectamente, como veis. Y si vamos aquí, bueno, lo hago
bueno, lo hago por completitud, pero ya os digo que se va a cumplir, pero bueno. La derivada del gusanito 1 con respecto del tiempo pues va a ser menos coseno hiperbólico ct menos 2 partido r, a pesar de que aquí pongo una x. El gusanito 0 es menos r coseno hiperbólico ct, y esto es la derivada del gusano 0 con respecto de x, por tanto va a ser menos coseno hiperbólico ct, y esto debería dar 0. Esta r se va con esta r, y aquí queda 2 menos 1 es 1, menos 1, 0. También se cumple. Vale, y o sea, hemos visto que este se cumple, y si hacéis en casa este, también veréis que se va a cumplir. Por lo tanto, misión cumplida. Acabamos de encontrar las soluciones de las ecuaciones de Killing del espacio-tiempo de Rindler. Claro, me imagino que os estaréis preguntando, bueno, vale, pero esto es porque lo has calculado con este truco. Pero si no hubiera que hacer el truco, bueno, también lo he hecho sin utilizar este truco, y esto se resuelve bastante fácilmente. Bueno, bastante fácilmente, bueno, sale una ecuación un poquito complicadita, pero todo dentro de lo que sería un temario normal de cálculo de primero de carrera. O sea que puede ser un buen ejercicio para vosotros probar de resolver estas ecuaciones tal cual, sin hacer trucos ni nada, y veréis que sale esto. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Tal como he puesto aquí en amarillo, ¿no? Porque claro, alguien podía estar bastante agotado, decir, bueno, hemos calculado los Killing, nos ha costado lo suyo, ya sea con el truco del cambio de base o ya sea resolviendo las ecuaciones directamente, pero no me queda claro para qué sirven estos tres vectores, ¿no? Bueno, y tenéis razón, no lo habéis visto, pero claro, no podía seguir si no os da un ejemplo numérico, bueno, un ejemplo concreto de cómo resolverlo, cómo encontrarlo e ir a la arena y encontrarlo, ¿no? Y una vez pasado la angustia matemática, por así decirlo, es cuando llega el momento de disfrutar. Porque resulta que estos tres señores nos van a otorgar una simetría por cada uno de ellos. Y una simetría, según el teorema de Nether famoso, implica una ley de conservación. Y una ley de conservación implica que podemos resolver los problemas o las ecuaciones de las geodésicas o obtener muchísima información a través de cantidades conservadas. Y esto es tremendísimamente útil, muy pero que muy útil. Y además nos va a ayudar a la hora de definir lo que es el concepto de energía, momento angular y tal. Entonces, como yo, al igual que vosotros me imagino, he acabado agotado de tanto cálculo, pues creo que lo mejor es que cierre el vídeo ahora y en el siguiente, ya frescos, pues ya os diga todo el asunto. Y ese nuevo vídeo, pues lo que voy a hacer es llamarle, pues no sé, algo así como Killing, vectores de Killing 2 puntos, energía, momento angular, significado, no sé, monográfico de Killing. Porque, ojo, no solo voy a deciros las implicaciones que tiene esto a nivel de lo que acabo de decir, sino que además voy a entrar a saco en saber conceptualmente qué significa de forma exacta los Killing. Porque con el final del capítulo anterior os podía haber, como os he dicho antes, os podía haber, digamos, haceros confundir sobre qué significa un Killing. Por lo tanto, lo voy a decir explícitamente y además con un pequeño modelo súper sencillo y pequeñito en el que se ve cristalinamente lo que significa los vectores de Killing. Pues, señoras y señores, todo esto será en el capítulo siguiente y no creo que tarde mucho, ¿eh? A lo mejor al cabo de unas horas o a lo mejor al cabo de un día, pero no creo que tarde mucho, porque tengo que confesar que me muero de ganas de explicaros todo eso. Muchas gracias por ver este vídeo y nada, muchas gracias.